Hola, pioneros, pioneras, exploradores de la conciencia. Estamos aquí en una mesa redonda, nuevamente, hablando con María Capetillo, con Ángel Menéndez y con Ivonne Loyo. Todos ellos psicoterapeutas, también docentes y, muy importante, nos conocemos desde hace varios años, justamente en la clínica que Ivonne Loyo dirigía en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, Centro Monarca, ¿verdad? Bellísimo. Bellísimo. Una gran experiencia. Y esto justamente hace que hoy nos fundamentemos, digamos, o que nos centremos en el tema de las adicciones, en el tema de las emociones y ver cómo exploremos juntos cómo se deben de regular, entre comillas, el deber, pero cómo se pueden, cómo aprendemos a regular nuestras emociones, de manera que también entendamos a veces cómo responden a aspectos muy complejos de nosotros que nos pueden llegar a conducir efectivamente a la adicción y cómo desde ahí también la compulsión de la que estaremos hablando tiene cierto lugar en nuestras vidas y esa compulsión va muchas veces más allá de la propia voluntad. Entonces, emociones, adicciones y la autorregulación de estas emociones ante el hecho de a veces padecer una adicción. ¿Con qué empezamos? ¿Qué nos dices, Ivonne? Con la definición de la OMS, ¿no? ¿Cuál es? Es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Y es como o entras a rehabilitación a través de una contención y terminas en la cárcel o muerto. Sin embargo, se me hace muy frío eso, Sí. esa deducción. Siento que una persona, no todos son adictos, aunque consuman sustancia o un acto, ya sea de compra de comida, de ver pornografía o de la ludopatía. Siento que una persona adicta, ahora sí entraríamos en se hace o nace. Sí es verdad que hay una parte que se hereda, genética, pero eso no implica que vayas a ser adicto. Pero hay otra que tiene que ver con el ambiente y que yo hago un énfasis ahí mucho porque muchas personas consideran que porque empiezas a consumir a una edad temprana es lo que te provoca y te lleva a la adicción. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que también hay etapas que tenemos las personas donde podemos estar en un estado de tristeza, de dolor, de duelo y empezar a consumir. La diferencia del adicto al no adicto es que esta persona no sabe estabilizar sus emociones. Entonces, si le pasa algo muy agradable, va a querer consumir o jugar. Si le pasa algo muy desagradable, también. ¿No? No nada más es lo negativo, sino también cuando le va muy bien, cuando tiene un logro, consume. Y eso es para mí una personalidad adictiva que le va a durar toda la vida, que puede tener una rehabilitación, pero si no se trabajan las heridas primarias, yo considero los traumas, y heridas primarias me refiero en la parte de cuando eres muy pequeño, ¿Abandono? abandono, traición, injusticia, humillación, y me falta una. Pero bueno, entonces sí se necesita de un proceso, no nada más de una contención. Sí. Y no es cambiar o depender de ahora ya no de una sustancia, sino de un grupo. Yo sé que los grupos de AA a nivel mundial han tenido mucho éxito, sin embargo, mi opinión es que si no tienen un proceso terapéutico, cognitivo-conductual, el que ustedes quieran, el que prefieran, ¿no? Pero si no hay un encuentro de la raíz de lo que me genera este vacío que tengo que aprender, que nunca se va a llenar y que siempre voy a vivir en falta, cuando logre la persona adicta vivirse así, puede tener dicha, más no plenitud total. Porque la plenitud sería lograr ese vacío y tenemos que entender que nunca va a ser así. Ok. Yo me pregunto, esta plenitud total de la que dices, o sea, ¿una persona que no es adicta sí podría lograrlo? Sí, ¿Sí? sí.
Cuando dices Desde el total, consumo, estamos hablando del consumo. ok, Si se rehabilita... no, pero yo ahorita pregunté para establecer la diferencia contra lo que estás diciendo, Ajá. es una persona que no es adicta, ¿puede lograr esta plenitud total? O sea, esta totalidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de totalidad? No sé si pueda totalmente así Ajá. la plenitud en toda la extensión de la palabra, Ajá, pero en lo que se refiere a la adicción, sí puede parar el consumo ok, y darle un sentido a su vida diferente. ok. Entonces ahí es cuando decimos, yo considero que el consumir, y hay etapas de consumo, de duelos, de estados depresivos, etcétera, el consumir es un acto, es un comportamiento que puedes parar. En la adicción no es un comportamiento compulsivo y no es como de échale ganas, ando por tus hijos, ve lo bello que te da la vida, Sí, ve los logros que tienes. sí, Acá puede ser gente muy exitosa, tanto Sí. en el ámbito afectivo, sí, teniendo un sistema familiar, como en el laboral, como en el social, y seguir sintiendo que existe ese vacío y esa compulsión y esa necesidad que es muy juzgada por la sociedad, como de débil, o este libro, ¿no? Que pusieron, que salió hace muchos años de querer no es poder, ajá, ¿no? Y no tenemos la empatía y la capacidad de comprender la psique de este adicto, que no es como de, no quiero sufrir, quiero estar en el hedonismo, sino es como esta persona que necesita para poder subsistir, para levantarse y decir, a pesar de lo vacío que me siento o que me hace falta algo que no sé qué es y tal vez nunca lo sepa, ajá. tengo que consumir. A pesar de que sé que me estoy matando, tengo que consumir. Y la gente no entiende, mucha gente no entiende que no lo hace por placer y goce. Lo hace como una forma para sobrevivir y encontrarle un poco de sentido a su existencia. María, ¿cómo es que estoy pensando en cosas que dijo ahorita Ivonne y tratando de bajarlas? Es que es una tesis, perdón que intervenga, pero es una tesis muy fuerte la que se está proponiendo con lo que está Sí, diciendo Ivonne. Sí, porque las consecuencias son totales, ¿no? O sea, puede haber una persona que consuma y que no sea adicto. Exacto. correcto. A partir de esto, ¿no? Mira, yo por ejemplo estaba pensando, ¿no? Hay un señor que se llama Sir Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra. Inglaterra. Segunda Guerra Mundial. Desde antes, Ok. periodo guerra de Crimea. Y el cuate dirigió toda la guerra borracho. Uh-huh. Llegaba al parlamento ebrio, tomaba las decisiones así. Ajá. Y ganó la guerra y fue el premio Nobel de Literatura escribiendo su historia. Sí. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, sujetos de esas características no están revestidos del estigma de la falta básica. Ajá. Y entonces, por lo tanto, puede haber personas que no consuman, pero que sean adictos. O sea, la posesión, es que es una suerte de esencia esto. Esencia. Ya dijiste dos cosas. ¿Qué es falta básica y Ajá. qué es esencia? Bueno, así como se está describiendo aquí, la falta básica es como un error de estructuración primario. Uh-huh. Un Sí. error de estructuración Primario. En la psique del Primario. Exacto. Primario en algún punto. Para que nos entendamos. En algún hito del desarrollo, ¿sí? Donde era muy urgente que sucedieran cosas que no sucedieron, ¿sí? Por ejemplo, estoy pensando pues, en los experimentos psicoanalítico-piagetanos de René Spitz con los niños, ¿no? Que es muy significativo, por ejemplo, lo que sucedía con el marasmo, ¿sí? Uh-huh. O sea, Ese abandono. es como si esta falta básica fuera un troyano en el espíritu humano de una depresión mayor que es irreparable. Ajá. Exacto. ¿Sí? Entonces, Ujú. ha dado mucho en literatura, en ciencia, en arte, esta
alrededor del espíritu, o sea, el espíritu humano alrededor pues, ha producido muchas cosas, Sí. pero pues también ha producido mucho sufrimiento, Ok. ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se está sosteniendo, sin duda, hay mucho fundamento en esto, pero también es algo que se podría discutir, porque de no hacerse, se podría caer en una suerte como de determinismo. Ujú. Sí, porque entonces aquella persona que sin saberlo, no, y con todas las formas que esto puede adquirir, transcurre en su existencia única e irrepetible la falta básica, pues está condenado a no ser feliz nunca. Ajá. Así es. Ajá. Así es. Y eso es lo que se está afirmando abiertamente. Sí, Ajá. y también creo que a partir de esto, creo que la gente que deja el consumo, pero que no tiene un trabajo psicoterapéutico donde pueda llegar a tener una vida más o menos estable, Ajá. emocional, sobre todo, hay que tener cuidado porque puede entrar en la borrachera seca, de esta que hablaba el doctor Elizondo. El adicto, para mí, siempre va a ser adicto hasta que se muera. A lo mejor para el consumo, para el juego, para las compras, para dejar comer, ¿no? Pero su psique, su comportamiento, su actitud sigue siendo la de un adicto. Sí hay una diferencia entre un adicto como de un diabético, como de un border, como de, ¿sabes? Entonces, el adicto siempre va a ser adicto hasta que se muera, aunque logre una rehabilitación. Pero ¿Es su esto lo que- comportamiento y su actitud sigue siendo de adicto. Bueno, esto es parte de lo que en un programa de 12 pasos se reconoce desde un inicio, ¿no es cierto? Y de hecho ellos asumirían esto en un sentido tal vez diferente, donde el hecho de ser adicto y reconocerlo, Así es. ¿sí? A mí sí me libra del estigma de la falta básica. O sea, tú Sí. dirías que la negación... Lo que yo estoy diciendo ahorita es que hay posturas. Ok, Es que hay posturas. De acuerdo. Esta es una postura. ajá. Ujú. Pero puede haber una postura que vaya a contrapelo. O sea, pues sí, a contrapelo en un sentido inverso, analizando el mismo fenómeno. Exacto. El mismo fenómeno. ¿Por O sea, qué? tú te puedes encontrar una persona que tenga 15, 20 años de sobriedad, Ujú. ¿sí? Y que se represente a sí mismo como alguien pleno, Mm. en el entendido de que él mismo sabe que es un adicto. Es más, sin ese reconocimiento de la adicción, no puede entender su sobriedad. Es que es el algoritmo de los 12 pasos, ¿no? Sí. Pero acá se está afirmando algo distinto y tiene mucho de razón también. El planteamiento de Ivonne. Sí, tiene mucho de razón porque ¿esto a qué nos lleva? Si nos vamos a lo conductual, que hay cosas que sí se pueden hacer y que hay cosas que no se pueden hacer, o cosas que se pueden intentar y cosas que no. Voy a dar un ejemplo así mediático. Exacto. Ajá. Muy mediático, así, Sí. rápidamente, de Sí. los muchos que pueden haber. Sí. Hay un cantante rapero Eminem, ¿sí? Él vivió toda la parafernalia de los conciertos, de los discos, y la música con la cual se hizo famoso es una música de un adicto. Hay mucha situación ahí, pero de repente él manifestó, ya no voy a hacer conciertos. ¿Por qué? Porque estar en esta vorágine, Sí. a mí no. Entonces mejor un poquito más tranquilo. Se retrae. Me retraigo, pues ya tengo mi guardadito. Mis milloncitos. Mis milloncitos. Mis milloncitos. Me respaldan. Pero ya no voy a intentar regresar a eso. Ok. Porque primero está mi estructura. Para mí eso es un reconocimiento de una suerte de falta básica. Ajá. Fíjate que, no, perdón. Ajá, no. Y por lo tanto también sería un reconocimiento de que todo ese éxito que él tuvo no era plenitud. Claro. Pero igual lo vivió, igual lo sobrevivió. Sí. Sí. Igual expresó talento. Sí. Sí, igual en este caminito de ¿cómo decía en la cárcel, en el cementerio? ¿Cómo era? Es la cárcel, la muerte, o el psiquiátrico o la muerte. Entonces, bueno, pues el cuate la libró, ¿no? Y debe de haber muchas personas que estén así, ¿no? Sí, claro, muchas. Sí. Bueno, Sí. políticos, bueno, Sí, bueno, artistas, pues es que... Así gente es. común y corriente, Así ¿no? es. Sí.
Pero sí es importante hacer una diferencia. Por ejemplo, yo tenía un consultante que su anterior terapeuta le decía, es que tú eres ansioso. Entonces él ya se vivía como alguien ansioso. Entonces yo le decía, a ver, tienes episodios de ansiedad y no toda tu vida eres ansioso, ¿no? Son por circunstancias adversas. Ajá. A diferencia del adicto, él siempre va a ser adicto. O sea, tú no dirías, es una persona que padece adicción. Es una persona que tiene una enfermedad que se llama adicción, como el diabético nunca va a dejar de ser diabético aunque se controle. Ok. Ahí está la parte determinista, ¿no? Ajá. Entonces, si nosotros lo tratáramos de explicar, por ejemplo, Melanie Klein, la psicoanalista que nosotros sabemos, ¿no? En la posición esquizoparanoide, ahí hubo pues no es que hubo un defecto, una ruptura, algo pasó en la elación, no sé, que el yo se tuvo que estructurar de una forma diferente a cómo se estructuró un yo sin eso que no pasó ahí o que pasó de más. Y como son situaciones tan arcaicas en el desarrollo, pues sí se están poniendo como un sello, una marca. Este dicho que tanto nos molesta, infancia es destino. Ah, híjoles. Muy psicoanalítico. Pero a ver, ahí para que la gente nos vaya siguiendo, es estas estructuras de las que estamos hablando y que tú estás mencionando, son muy temprano en la vida. No estamos hablando de que ya tenías 8, 9 y 10 años. No, son el orden de lo preverbal, de lo arcaico, que realmente el autor que introduce el término falta básica, pues es Michael Balint, ¿no? Que es el que le da. Pero para que la gente que nos ve y que comenta, nos hace comentarios y todo, sepa, preverbal es incluso antes de que en ti exista la capacidad de formular un pensamiento ordenado por la falta de lenguaje. ¿Eso significa que primer año de vida? Algunos dicen que puede ser hasta desde las huellas némicas. Huellas némicas, o sea, eso significa gestación. Durante la gestación. Sí, que es la hipótesis del yo intrauterino. Exacto, exacto. Entonces, de hecho, tal vez, no sé, ya esto ya sería especulación, ¿no? Pero de hecho, yo creo que uno de los requisitos para que se inserte realmente bien es que no esté la presencia del lenguaje organizado. Ajá. Porque ya el lenguaje organizado ya implica un filtro. Claro. Y esa justamente es la parte de la representación, ¿no? O sea, esto que están comentando, la postura que propone Ivonne o el modelo que propone Ivonne y toda esta intervención que hace Rubén, creo que también tenemos, perdón, Ángel, tenemos que poner atención en que el momento del que estamos hablando, en donde se gestan justamente todos estos inicios psicológicos y psíquicos, estas huellas némicas que menciona también Ivonne, tienen un origen realmente de representación, no de lenguaje. Representación. Sí, dinos que viene de la experiencia, que viene de justamente de vivir el estímulo o la falta del estímulo. Ajá, la consistencia, inconsistencia, el holding, todo esto. El apego. Hace rato, ¿no? Que decías justo esta cuestión con el marasmo de Spitz, que justo era este abandono, dejar llorar a un niño, dejar que tenga hambre, dejar que tenga frío y solamente observarlo para ver cómo reacciona. Justo eso, digo, ahí estaba considerado como parte de un experimento, pero eso pasa en la vida real. Sí, la acotación más o menos es que se descubrió que en lugares donde había muchos niños huérfanos, había una enfermera muy bien preparada y muy bien intencionada, pero si están en el pabellón 18 niños, pues llega la edad de comer a uno y se pasa con el otro, se pasa con el otro. Entonces está la solución de la necesidad vital. Sí. Haz cuenta, la primera... La base de la pirámide de Maslow. Sí, iba a decir la mastaba, ¿no? La base de la primera, esa está solucionada, pero se necesita algo más. Entonces es esta figura pues melancólica, trágica del niño haciendo así. Ajá. Y que no recibe, y que no recibe. Entonces llega un momento en que ya no hace así, y cuando ya no hace así, adentro ya pasó algo, que es irreparable. Y esa es la representación. Ahí está. Exacto. Excelente. Sí, todavía no hay como comunicación, no hay palabra, solamente es como esta sensación que tengo. Y no quiere decir por eso
Palabra no, comunicación sí, perdón. Ok, no quiere decir por eso que es que estamos juzgando a las madres o quien llevó a cabo la crianza, ¿no? Ajá, Porque a veces lo correcto. toman así Sí. en las terapias sistémicas, ¿no? Sí. En la adicción. Y no es eso, es que también es como el bebé, o como le quieras llamar, ¿Su contexto? es su intuición, lo que percibió, cómo lo percibió, Su cómo lo experiencia. intuyó, ¿no? O sea, entonces no es que haya sido una mala mamá, sino que es como lo sintió. Claro, el ambiente tiene mucho que ver, como bien dice Ángel. Si es un niño que está llore y llore de hambre, que de repente tiene el pecho, pero a lo mejor nunca lo tiene, o de vez en cuando, Es malo el pecho. es lo que decían, el pecho bueno y el pecho malo, Ajá, ¿no? ajá. Y demás podríamos irnos, ¿no? O sea, Sí. esta parte sádica de morder el pezón, de enojarse, ¿no? Va avanzando. Sí. Entonces se va formando una estructura que Ajá. yo le llamo una estructura adictiva, una personalidad adictiva, Ajá. que es diferente a otro tipo de enfermedades orgánicas, aunque también obviamente es orgánica y estamos hablando de la amígdala y del sistema límbico y todo esto, pero no sé cómo expresarlo. Es como, ok. No, es que sí, a mí me gustaría plantear algo porque también estos marcos de referencia en el cual nos estamos moviendo, que son ¿Médicos? por antonomasia de la psicología, Ajá. requieren también la apreciación, el concurso de la antropología y la sociología, yo podría decir. ¿Por qué? Porque vivimos primero, tal vez en este orden debería de ser. Primero la antropología. El ser humano como en su organización, como especie, en su evolución, nosotros estamos diseñados para. Es que mira, voy a tratar de combatir en este momento, a manera de experimento mental, la noción de adicción. A ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la noción de adicción es una noción que surge para explicar algo que siempre ha estado ahí y que en la mayor parte de la historia de la humanidad no se ha interpretado como adicción. ¿Sí? Es decir, los seres humanos, el 90% de la historia de la humanidad fuimos cazadores y recolectores, sino es que más. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se estructuró el cerebro humano? Yvonne planteaba lo de la amígdala, entonces el circuito recompensa, estímulo, recompensa, estímulo, recompensa. Al final de cuentas, las adicciones se establecen en ese circuito. ¿Dopaminérgico? ¿Sí? Sí. O sea, Sí. pues si Claro. lo quieres ver skinneriano, ¿no? Estímulo respuesta con un refuerzo. Correcto. Y eso esa es la manera como existe el ser humano para sobrevivir y para relacionarse. Pero algo pasa que es, vamos a decirlo así, que ese circuito se enferma, ¿no? Y de ahí, pues, o sea, antes de que hubiera una connotación de hablar de adicciones, eso está pasando. Ok. ¿Sí? Y a lo mejor también tendríamos que, no a lo mejor, tenemos también que considerar que vivimos en una sociedad que necesita generar depresión, agresión y adicción para funcionar. Sí. La Sí. sociedad lo La necesita. sociedad Sí. La actual. cultura. La cultura. Sí. Ahora, antes, a mí me irrita mucho porque siempre dicen, es que la civilización occidental, pues vete a China, están igual. Ajá. Ya, o Sí. peor. Y las Ajá. políticas Ajá. públicas nunca han ayudado. O a la India, tú Sí. que tienes, pues ya hay una gran experiencia, ¿no? Sí. Y yo no, y si nos fuéramos a un sistema socialista sano, comunista realizado, pues también van a pasar cosas. Sí. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que acabas de manifestar. Sí creo, estoy convencida, desde mi yo, que es para subsistir, para poder seguir adelante en una vida que no me da ningún sentido. ¿El consumo? La ¿La adicción? adicción. Ajá. Pero también no me parece que nos lleve a relacionarnos. A lo mejor en los no adictos, para sentido de pertenencia, los chavitos, vamos a todos a los jueves, todo esto. Yo siento que ha llegado un momento en que el adicto ha preferido tener de pareja, dejando su sexualidad, sus vínculos de familia, sus vínculos sociales, de hermandad, laborales, de hecho, con tal de, la sustancia se vuelve su todo, como si fuera el aire. Y sabe que está perdiendo, sabe que está cayendo, pero es peor a no tenerlo y sentirse muerto en vida. Pero entonces lo estoy vinculando, asociando a otra vez
una etapa previa al lenguaje, en Ujú. donde para el bebito es todo el pecho de la madre. Del Es que mismo mira, modo que en un adulto es todo, la de acuerdo a capacidad lo de que amar, dices, la ajá, sustancia la capacidad Sí, de amar o se una cierta desplaza. conducta. es la forma de sustituir a ese pecho. Ajá. Es una forma. Entonces, es cuando te digo, no es lo que gane cuando juega ese ludópata. Es esta dopamina y esto que le generas un sentido de gratificación, de satisfacción, de alegría, en vez de estar pensando que me siento solo, desolado, triste. Y también te digo, a lo mejor cuando les va muy bien, empiezan a consumir. Pero entonces yo ahí tengo una pregunta que planteábamos al inicio, porque uno de nuestros puntos centrales tenía que ver, por ejemplo, con la autorregulación. Entonces, estos mecanismos o el que uno tenga estas compulsiones implica que están más allá de nuestro poder de autorregularnos. Estamos más allá de la fuerza de voluntad. Lo Sí, rebasa. ¿Sí? sí, Sí, totalmente. sí, claro. Totalmente. Yo creo que aquí, bueno, no sé si alguien quiera tocar el tema de autorregulación. Yo me quedé pensando más bien como en estos modelos, justamente la propuesta de Ivonne, y que es una de las muchas propuestas. Escuchando todo esto que están compartiendo, me quedo pensando, por ejemplo, en que en otros modelos la adicción es un síntoma. No es el foco central, sino hay que entender el síntoma justamente para ver qué es lo que se puede hacer con esa persona. Y eso también me quedó un poco rebotando ahí, porque Ajá. decíamos al inicio, puede haber un consumo sin adicciones o puede haber una adicción sin consumo, ¿no? Exacto. Yo creo que si nos vamos por ese medio, tendríamos que pensar que el síntoma va a estar ahí presente y va a haber un consumo de algo o una acción o un accionar hacia algo, ¿no? Y que el síntoma como tal, el consumo, que es algo que tú mencionas, que está constantemente sucediendo y la persona se pregunta a sí misma, no me importa y esto es lo más importante. Yo creo que no existe en un sujeto desde esta mirada, en donde la adicción es el síntoma, el sujeto no se pregunta eso, el sujeto lo vive, Sí. porque no hay otra forma de vivir. Sí. Es como cuando, poniendo ejemplos Exacto, un no hay poco otra más forma. básicos, o sea, si te da temperatura, pues es un síntoma de algo. Y puede ser porque te duele la cabeza o porque te vas a enfermar de gripa o porque tienes una infección en el estómago, ¿no? Ajá. Pero no sabemos exactamente qué es, así nada más con sentir la temperatura no sabemos qué es. Creo que pasa algo muy similar en las adicciones, porque aparte las adicciones tienen tantas formas de manifestarse. Conocemos las comunes, que son las que tienen que ver con sustancias, ¿no? Y conocemos otras como la adicción al sexo, los ludópatas, Juego. bueno, Las los compras. ludópatas Sí, son el juego. ludopatía. Las compras, operaciones. las compras o toda esta parte. La cirugía plástica. Bueno, que ya la cirugía plástica desde el psicoanálisis y la psicodinámica, de la psicodinamia entraría en otro canal, ¿no? Pero, pero conocemos estas manifestaciones de la adicción y creo que si lo vemos desde ahí tendríamos que entender primero el síntoma, porque la falta existe, igual como lo hemos venido comentando, Sí. porque justo la falta tiene que ver con en dónde sucede la falta, para ver qué tipo de adicción va a tener, dónde se va a manifestar el síntoma. Si el bicho llega a mi estómago, pues va a ser una infección en el estómago y voy a tener la fiebre, ¿no? Pero si el bicho llega a mi garganta, pues va a ser una adicción, una gripa o una influenza o algo y está en vías respiratorias. Acá, por ejemplo, si pensamos que la falta tenemos que seguir hablando de la parte más primitiva, ¿no? Sí. Y, o sea, de la construcción de la psique del niño muy pequeño. Sí. Sí, la cuestión de la falta va a depender también de en qué momento sucede. Sí, todo es preverbal, todo es primitivo, pero también en qué momento sucede, porque no es lo mismo que suceda al inicio y que sea un niño abandonado en una capilla a las 2 de la mañana, a que sea un niño al que se le pone un poco de atención durante los primeros días y luego se va uno alejando de él, ¿no? Sí, O a que sea un niño que crece aparentemente muy bien atendido durante los primeros meses y posteriormente nada. Entonces, creo que sí tendríamos que observar como estas otras variables, como estos otros elementos que también nos están dando información. Es como una forma diferente de decirlo, pero es lo mismo, porque fíjate, el síntoma sería la adicción. Entonces,
otra vez tendremos que encontrar y rascar la raíz. Tal vez nunca sepamos en qué momento ocurrió o qué realmente es lo que fue, porque no estamos hablando de algo que a lo mejor sí podemos saber, un trauma de violación, ¿no? De abandono, de que ahí te dejo con la vecina. Pero hay unas que a lo mejor nunca se van a lograr descubrir. Sin embargo, si llevas un proceso psicoterapéutico, puedes llegar a aprender a vivir con esta enfermedad. Aprender a vivir, porque nunca se va a ir. Entonces, ¿Nunca a se mí- va a ir porque no se descubre la causa básica? porque hubo un mal, No. hubo un deterioro en el desarrollo, Ok, ¿no? ajá, Entonces, que no tiene vuelta para atrás, correcto, Algo se rompe. exacto. ¿no? O no se fracturó, O no construye. se integra. O no Exacto. No se integró. construye, Ajá. no se integra, o se exacto. fracturó, O se- ¿no? Sí, Entonces, a lo mejor te digo, a lo mejor nunca sabemos, pero va generando esta personalidad adictiva y que la gente lo tiene como, es parte de un síntoma o no lo ponen como tal en el DSM-5 como debería ser de una estructura adictiva, ¿no? Le ponen, vamos a hablar mejor de una personalidad, ajá, ¿no? Como una tesis, una hipótesis tal vez. ajá. Yo creo que desde mi experiencia y que la tenemos los cuatro, hemos visto que el adicto se va a morir siendo adicto y tiene no solamente el consumo, es como nosotros lo vemos, la gente los cuestiona y los juzga, pero su comportamiento, su actitud y su parte y su necesidad compulsiva va a estar siempre, aunque aprenda a controlarlo. Yo creo que en ese sentido es donde entra la autorregulación que Ya. decías hace un minuto, ¿no? Cuando aprendemos ese control, Ujú. y yo ahí no sé si sería como, me decantaría tanto por el término aprender, sino más bien como entrenar, ¿cierta? Sí. Porque igual dejas de practicarlo y se te olvida, ¿no? Entonces, un Ajá. entrenamiento. Es como un entrenamiento. La autorregulación es algo sumamente complejo porque también implica conciencia e implica un proceso de comprensión del evento, en Ujú. donde sé qué va a pasar si yo consumo una cerveza o consumo 40, ¿no? Y entonces, si no tenemos como esa capacidad para ver la complejidad desde primero que nada, autoconocimiento y, por supuesto, conciencia, la autorregulación no funciona Claro. o no se presenta más bien. Yo lo pienso, por ejemplo, a ver, Ajá. pensémoslo como psicólogos, ¿no? Ujú. Estamos esperando que el sujeto alcance un determinado grado de conciencia, es decir, una percepción de sí mismo en donde tenga claro quién es, cómo es, qué hace, a dónde lo llevan sus acciones, etc. Así en términos muy generales y muy básicos. Pero si estamos hablando de una autorregulación en un problema de adicciones, estaríamos hablando entonces de quitarle todo este ciclo dopaminérgico, de quitarle todo esto que le da sentido a su vida, de quitarle toda esta intención de estar, ¿no? Y le quitamos también toda esta posibilidad de conciencia. ¿Qué pasa con algunos modelos? Algunos modelos lo que hacen es, no pongas este problema en ti, ponlo afuera. Un poco lo que hace AA con este sentido del poder superior, ¿no? Y entonces muchas personas, un poco lo que tú decías, Ivonne, muchas personas sí consiguen dejar de tomar, consiguen dejar de consumir y todo se lo deben a su poder superior, pero siguen teniendo las mismas conductas no reguladas Ujú. de toda la vida. Sí. Y ahora Llegan tienen- a su casa y le gritan a la Ajá. mujer, maltratan al hijo, Y ahora tiene la patean al dependencia perro. del AA. O sea, también hacemos cambios de dependencias, ¿eh? Sí, Al claro. grupo ahora. O sea, tú sí, dices, ¿el nunca- grupo sustituye el consumo? Para muchos sí. O sea, estamos O sea, hablando están generalidades. contenidos, pero esta contención vuelve a ser una dependencia en muchos casos, no voy a generalizar, hacia un grupo, hacia un terapeuta, hacia un Pero se Se espiritualista. traslada. Y con lo que decías me gusta mucho porque es esta parte donde sí, le quitamos todo y ¿qué queda? Pues por eso surge esta palabra que es anedonia. O sea, esta persona que se le quita el consumo no vuelve a sentir la alegría que sentía, esta euforia que sentía con la sustancia o con el juego. Es como yo ahorita tengo un paciente que acaba de tener un bebé y me decía, lo amo, claro que soy feliz, pero ¿sabes qué? Lo cambiaría por tomarme ahorita una botella. Así, Y la gente no es fácil que lo comprenda. claro. No es fácil. No, pues es que si estamos hablando de un nivel de profundidad
que va a un aspecto preverbal, cuando alguien te dice eso, sí puedes darte cuenta de hasta dónde está el problema. Y también uno se puede preguntar, ¿esto se puede solucionar? Y entonces sí entiendo que aparte de que desde el inicio dices que esa es una estructura que así es, que así va y que no va a cambiar en la vida. Pero ¿por qué no se puede poner como estructura? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no? Porque Exacto. es una propuesta interesante, ¿no? Pues imagínate en el DSM que estuviera, ¿no? Ajá. O en algún otro lado. ¿Por qué? Porque la manifestación conductual de las adicciones casi siempre está encuadrada en la perversión y la transgresión. Exacto, Ajá, exacto. sí, Casi sí. siempre. ¿Por qué? Exacto. Porque por situaciones de principio de realidad, vamos a Ujú. decirlo así, se incurre en esto, ¿no? Digamos, va a digamos ser- para los que nos van siguiendo, ¿por qué en la perversión? ¿Por qué caería ahí? Porque para sostener un nivel progresivo de adicción, tienes que transgredir. Se necesita transgredir. Ok, ahí estamos. Se necesita transgredir porque Transgredir límites, límites Y económicos, lo que hay enfrente. Todo. temporales, relaciones. Legales, A ti mismo. económicos, Sí, Sí. en primera instancia, ¿no? claro. Entonces, es como si en la capital del espíritu humano, ahí vive la falta básica. Ajá. Ajá. Esa sería la Exacto. suerte, ¿no? Pero yo sí lo veo así, es algo fuerte, porque entonces sería, yo no sé, no sé qué dirían los estudiosos de los mecanismos de defensa, porque entonces nosotros estamos descubriendo algo ahorita que es inunsublimable. Sí lo es. Insublimable. Ujú. No se puede, Sí. ajá, no se puede sublimar. Ok, Es- la Sí, sublimación. o sea, la sublimación como mecanismo de defensa, pero también hay que considerar algo, que muchas de los logros de las más altas cumbres del esfuerzo humano se han logrado con procesos que son muy parecidos a la adicción. Ajá. Muy parecidos a Un la ejemplo. adicción. Usain Bolt, ¿cómo es posible que tú corras los 100 metros plazos a 9.76 segundos? Eso es impresionante. Ajá. Es impresionante. O sea, solamente una persona que tiene una adherencia adictiva puede lograr eso. ¿Sí? O Miguel Ángel pintando la Capilla Sistina. Ajá. O Gabriel García Márquez fumándose 3,000 cigarrillos, escribiendo 100 años de soledad. ¿Sí? Sí. ¿Sí me entiendes? Ajá. Entonces, Es Sí. que esta estructura y esta, o personalidad, porque yo estoy de acuerdo que merece decirse estructura y que deberían de ponerlo como tal, y no está así. Ajá. Pero tiene esta parte también muy bonita para muchos, que es la parte auténtica, son súper inteligentes los adictos, son súper cautivadores, son hipersensibles, son muy manipuladores. O sea, también tienen una parte que es bien interesante. pero ahí estás describiendo al sociópata. Exacto. Exacto, eso iba. Y eso es a lo que yo voy. Ahí Ajá. está describiendo. Y hay muchos sociópatas que no son adictos. Y que son Ajá. manipuladores, son carismáticos. Sí. Y hay un montón de Sí. personas que están metidos en procesos de adicción que no son inteligentes y que no son carismáticos y que no Sí, son. O sí. sea, Y que son, no, sí, y- claro. ajá. Es una generalización que nos puede meter como en una discusión muy particular, ¿no? Ajá. Sí, sin embargo, sí son rasgos que tienen muchos adictos. Sí. Vamos a quitar, no todos. Ujú. Ahora, Sí, entonces, la pregunta básica que poníamos al inicio es, ¿realmente el tema de la autorregulación está en entredicho? Está en entredicho. Depende de cada caso. Hablemos mejor de gestión. Ujú, Gestión sí. emocional. Ujú. Gestión emocional. Porque no sé si se acuerdan Que, ustedes, bueno, en las épocas nosotros mismos ejercíamos estos patrones, ¿no? Es que hay que controlar las emociones, eso era lo primero, sí, ¿no? sí. Hay que ¿Por qué? Porque las emociones se disparan. Nosotros muchas veces hemos visto que una reincidencia, una recaída, viene por lo que estaba comentando hace rato Ivonne, ¿no? En lo bueno también hay mucha adicción. O sea, la euforia. Sí, sí, Sí. claro. O sea, si te está yendo Sí, bien, sí.
sea, te Sí. dieron una lana, un No, trabajo. piensa nada más en la euforia con la que alguien puede estar en un canto de alabanza. Así es. Eso está, se Sí, supone gloria que, a Dios. se supone que en un gran contexto, Ajá. y sin embargo, mira la conducta, es exactamente la misma. No, y si le hicieras un análisis, una tomografía o cualquier práctica de recuperación de imagen del funcionamiento cerebral, es muy probable que ese éxtasis se parezca mucho Sí, a claro. un Algo éxtasis de que te salieron bien los dados en la ventada, Sí, o de que abajo de la cama te encontraste un tabique de polvo no sé qué. sí, Ujú. sí, 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 O sea, sí, está funcionando igual. Entonces, por exactamente. eso yo comentaba que a nivel antropológico o incluso, no sé, biológico directamente, el ser humano, y no solamente el ser humano, ¿sí? Las plantas son adictas al sol. Sí. Bueno, ahí habría que hacer como Sí, una sí, yo también, distinción sí. muy clara en qué estamos entendiendo por adicto y qué no. Pero, o sea, lo que me refiero es que hay una organicidad muy determinada. Sí. Pero Sí. yo soy adicta al oxígeno, lo siento. En ese sentido, las Pero plantas son fíjate, adictas hay al sol. una Sí, yo ahí organicidad. creo que no aplica lo que dices. Hay una No organicidad, aplica. pero no hay una falla. No hay un quiebre. Tiene todo un proceso de metabolismo, de economía, Y no quiere más sol de que la planta de energía. al lado. No, Tan sí. es así que yo tengo plantas que se me han muerto por No, dejarlas tanto tiempo en el sol. espérame. O sea, yo me voy a sostener, aunque parezca absurdo, ¿no? No es que seas adicta al oxígeno, es que hasta ahorita no has tenido que competir por el oxígeno porque hay mucho. Pero ¿qué pasaría si no? Pero regresando a las plantas, nada más como para establecer la diferencia, no es que necesariamente sean adictas al sol. O sea, tienen, como dice Ivonne, Sí. el sol tiene una función en su desarrollo, como para todos nosotros. Como nosotros Es que yo Nosotros creo que- podemos yo vivir creo que sin no. una sustancia o sin el Exacto. fuego, porque no tiene un impacto real en Ujú. nuestras funciones Sí. vegetativas o en nuestras funciones Sí. básicas de Ujú. funcionamiento Exacto. fisiológico. Pero bueno, ya para cerrar esta metáfora, hay plantas que pueden funcionar mucho mejor que otras con menos sol. Bueno, es la Porque así están naturaleza. diseñadas. Es la Sí. naturaleza De la planta. misma manera hay seres humanos que pueden convivir mucho mejor con ciertos estímulos que otros. Es decir, hay diferentes formas de autorregularse. O sea, hay personas que les va Pero ahí estás hablando de una autorregulación. No, a lo es que me refiero es que hay consciente, es personas más que se pueden biológica. tomar una cerveza y después decir ya vámonos, y hay otros que se toman una cerveza y terminan Perdidos. dejando ya esto de las plantas, Sí, sí, sí. Ujú. que probablemente fue desafortunado. Sí. Ok. Ujú. Ahí, entonces, lo que vemos, y para ir concluyendo un poco esta mesa, es que realmente la autorregulación la ponemos un poco... La estamos cuestionando, Sí, la estamos cuestionando. pero es lo que es un decir. horizonte. Pero está en entredicho. Y depende de las condiciones como muy particulares de cada quien. Ujú. Exactamente. Depende de condiciones muy particulares, Exactamente. de contextos en los que vive la persona, de situaciones en las que está la propia persona en cuanto a su propia estructura psíquica, pero también en cuanto a la biología, incluso de su propio cerebro. Sí. Entonces, cada Sí. caso es individual y eso lo Sí. vimos muy claro En la clínica. en una clínica en la que cuando tienes a todo un grupo de gente, no a todo mundo necesita lo mismo. Oye, Exacto. como tuvimos pacientes, si recuerdan que cuando eran las terapias familiares, era como, ya dejó de consumir y lo volvemos a internar porque preferimos que vuelva a consumir Mm. porque es Ujú. ¿se acuerdan? Es insoportable. Sí, Entonces, es más, hay papás que son más buena onda, papás, mamás, con el consumo y hasta me escucha y hasta me da un beso y me dice te quiero y deja de consumir y me quita el dinero y está de malas y, o sea, que es esta borrachera seca. sí, pero entonces tenemos también que esto se extiende a un sistema, a una familia. Ángel hablaba de la sociedad, de un tejido social, cosas por el estilo, en donde tú escuchas en la clínica, en un contexto de terapia grupal o familiar, en que, no, pues sabes qué, es mejor que continúes con la adicción porque al menos así obtengo cierta atención, con un beso, con un abrazo, con un te quiero. Se maneja desde los silencios y lo vimos muchas veces en las intervenciones. Exacto, creo que el Cuando tema... hacíamos las intervenciones, que íbamos a ver a la familia en ausencia de la persona que estaba propuesta para ser internada, y ahí es donde ves que, o sea, esto va a funcionar o no va a funcionar, porque si no se logra un acuerdo
entre todos los miembros de hacer una confrontación, Ujú. ¿sí? Amorosa, esto no va a funcionar. Y siempre hay una persona que desde el silencio está recibiendo una alta gratificación de atención y de cariño por el proceso adictivo. Sí, Ujú. ¿Sí? sí. Y yo creo que ahí nos metemos Sí, justamente sí. en un tema también súper interesante, que es ¿Cuál es? cómo funciona el proceso adictivo, o sea, el proceso de recuperación, De tanto la- de la persona como de la familia, Claro, del porque núcleo ¿a que quién, ¿a quién sostiene. avientas al ruedo? Exacto. Y eso es ¿Tipo el chivo todo, ¿no? expiatorio? Sí. Sí. Bueno, Pues, el chivo expiatorio generalmente es el adicto. El O adicto, la quien adicta. paga, Ajá, sí, sí. claro. Quien está pagando los platos rotos y toda Exacto. la disfuncionalidad de la familia. Exacto. Pero si nos metemos realmente a analizar la dinámica familiar y cómo se sostiene desde esta codependencia que se va generando, Correcto. es súper interesante también ahí un Yo, tema. yo, Sí. yo creo que tal vez un trabajo terapéutico a nivel sistémico, familiar, Ujú. Sí. sería aceptar que la expectativa que se tiene de la persona en adicción debe morir. Ok. Debe morir. O sea, el adicto está muerto expectativas. como representación sistémica de su familia, porque de otra manera, nosotros lo vimos muchas veces, ¿no? Bueno, yo recuerdo en otro espacio donde también estuvimos, que no fue Monarca, había una persona que llevaba 27 internamientos. 27. Sí. O sea, ya es un sinsentido, ¿me entiendes? Ajá. Pero Pero tal vez servía para evitar el consumo. para tenerlo ahí. Para evitar el consumo. Más que tenerlo para ahí. evitar el consumo, para evitar la presencia. Exacto. Porque en realidad lo También. que tú haces cuando internas a una persona es alejarla de tu Descansas, núcleo, te deshaces de él. respiras y te vas a lo que sigue, ¿no? Entonces, Sí. si la internas 27 veces, ¿qué le estás diciendo a la persona? No te quiero cerca, gracias. O sea, también ahí habría que hacer, digo, es una Y interpretación, ¿no? finalmente Pero... se escapó. Sí. Sí, yo tuve un paciente que hasta en Acapulco que hasta le pusieron su propia clínica en Puebla, como diciendo, ay, ya, quédate ya ahí a Atiéndete. vivir. Ajá. No, Atiéndete. ya, o sea, ya. Sí. Ujú. Sí, es... Como la cárcel de Pablo Escobar, ¿no? Ajá. Exacto. Ah, claro. Amigos, Sí. como ven, el tema es amplio. El tema no termina. Cada caso es particular, es lo que estamos viendo. Y es muy importante que si tú reconoces en algo de lo que estás escuchando, que necesitas cierta orientación, ayuda, conoces a alguien, te acerques a profesionales, siempre profesionales, que puedan orientarte con respecto a el tema de las adicciones, la salud emocional, muy importante, y el tema de las dinámicas familiares. Me despido de ustedes. Mi nombre es Alberto Calvet, aquí en Calvet Desarrollo Transpersonal. Gracias, Ivonne Loyo, Gracias, fue un gusto. Ángel Menéndez, Gracias. María Capetillo. Gracias. Y tú dejas siempre tus comentarios, participa y estaremos en contacto porque lo que tú nos dices también nos da ideas para nuevos temas. Hasta la próxima.